¿Sabías que los libros que más miedo le han causado a Stephen King son Las ruinas de Scott B. Smith, Hex de Thomas Oldhebelt, Heridas abiertas de Gillian Flynn, Una cabeza llena de fantasmas de Paul Tremblay y La maldición de Hill House de Shirley Jackson? ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Hendrik, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al archivo de Teralin, que hoy abrimos las puertas una vez más para traer la segunda parte de nuestro repaso a la colección Maestros del Fantástico de la editorial RBA, con las entregas 26 hasta la 50. Vas a contar con un índice aquí en la descripción y en el primer comentario con toda la lista de todos los libros, por si quieres ir directamente justo al minuto en el que hablo del libro que quieres conocer. Aunque ya sabemos que, pues en fin, lo suyo es ver el vídeo completo porque los atajos, pues bueno, a veces no nos llevan a ninguna parte. También tienes aquí arriba un enlace al primer vídeo que hice repasando las primeras 25 entregas de la colección con una breve sinopsis de cada novela para que no se te escape absolutamente nada. Y el disclaimer de rigor, esta colección pertenece a RBA. Yo lo único que hago es comentar las entregas que aparecen en su página web. Ellos se reservan el derecho a cambiar cualquiera en cualquier momento y sacar títulos nuevos, quitar, mezclar, etcétera y tal. Por lo tanto, si luego al final no coincide algún título de los que yo he comentado con la lista final que publique RBA, pues que el que esto suscribe pues no tiene la culpa, ¿de acuerdo? Y ya está, venga, empezamos, que me muero de ganas. Entrega 26, La sombra sobre Innsmouth, de H.P. Lovecraft. La sombra sobre Innsmouth es una novela corta del escritor norteamericano H.P. Lovecraft, escrita en 1931 y publicada de forma íntegra en 1936. En ella, un hombre decide visitar un pueblo llamado Innsmouth, donde unos seres extraños, mitad peces y mitad hombres, visitan la ciudad durante las noches, trayendo prosperidad a cambio de un alto precio. El hombre decide investigar, gobernado por una curiosidad inexplicable, y lleva su búsqueda hasta sus últimas consecuencias. En otras ediciones, no sé si en esta será lo mismo, el volumen se complementa con otras historias como El modelo de Pigman, Himnos y el intruso, que explora temas más cercanos a la literatura gótica de Edgar Allan Poe, de la cual Lovecraft era ferviente admirador, donde el misterio tiene connotaciones sobrenaturales y místicas y personales. Esta historia tiene una nota de 4,26. Entrega 27, El parásito y otros cuentos inquietantes, de Arthur Conan Doyle. Este libro reúne una amplia selección de 32 relatos, si no he calculado mal, la práctica totalidad de las historias de terror escritas por Arthur Conan Doyle, y el lector encontrará en estas páginas pues de historias de fantasmas como La mano parda o Jugando con fuego, o inspiradas en el antiguo Egipto como El lote número 249 o El anillo de Thoth. También hay relatos de criaturas increíbles como Espanto en las alturas o El espanto de la cueva de Juan Azul, o de venganzas terribles como La catacumba nueva o El gato de Brasil. El volumen también incluye El parásito, una novela corta en la que Conan Doyle nos narra una historia atípica de vampirismo, en la que el vampiro, a diferencia de sus hermanos de sangre, no persigue una posesión física de su víctima, sino una posesión psíquica. Esta novela le dan una nota de 3,85. Entrega número 28, La guerra de las salamandras, de Karel Čapek. El descubrimiento de una pequeña isla del Pacífico de unos anfibios dóciles con capacidad de manejar utensilios, hablar, leer y escribir atraerá la atención del mundo entero. Pero el primer hombre en explotar su verdadero potencial será un avezado empresario checo. Posteriormente, científicos, políticos y militares, desde sus posiciones mezquinas y sesgadas, como siempre, intentarán obtener el mayor beneficio para ellos y para sus imperios ridículos. Atrincherados en sus feudos de poder, recelosos de sus vecinos e incapaces de prever el peligro, crean un modelo de sociedad para las salamandras, que no tardará en acarrear las consecuencias habituales, tan terribles como cómicas para la humanidad. Este es todo un clásico de la ciencia ficción y así como un alegato contra el totalitarismo escrito durante el surgimiento del nazismo. Y este libro se valora con una nota de 4,17. Vamos con la entrega 29, El Orla y otros relatos, de Guy de Maupassant, un joven de posición desahogada, soltero, que pasa todo su tiempo entre París y su casa de campo, cercana a Rouen,
comienza a sentir o a intuir la presencia de un misterioso ser invisible, llamado el Orla, que lo acompaña, lo invade, lo controla, dominando toda su existencia. Cada noche, mientras duerme, hace acto de presencia en sus aposentos e invade su privacidad, lo que hace llegar a cuestionar hasta su propia cordura, al activar y desatar sus miedos más profundos. Este libro contiene algunos de los más excelsos relatos cortos escritos en lengua francesa. Su simplicidad es parte de su grandeza. Las historias de Maupassant son un fiel reflejo de la sociedad de su época, por lo que se le puede considerar un auténtico fotógrafo de su tiempo. Eso sí, jamás se involucra en las historias que cuenta, pero crea a su alrededor una dimensión que las hará totalmente inolvidables. Esta novela está valorada con un 3,93. Entrega número 30, El escarabajo de oro y otros cuentos de imaginación y misterio, por Edgar Allan Poe. El escarabajo de oro es uno de los cuentos más conocidos del escritor estadounidense Edgar Allan Poe, publicado por primera vez en junio de 1843 en el Philadelphia Dollar Newspaper, después de que Poe ganara un concurso de relatos cortos convocado por el propio periódico, que además estaba premiado con $100 de premio. Su lenguaje es sencillo, pero con muchas alusiones a obras de otros autores, a citas de autoridad y un criptograma incluido. Es considerada una obra maestra de la literatura de misterio, sin lugar a dudas. Puede que se complemente este libro con los siguientes cuentos, aunque esto no es seguro: Los crímenes de la Rue Morgue, El misterio de Mary Roget y La carta robada. Esta colección de cuentos tiene una nota de 3,8. Entrega 31. Una princesa de Marte, por Edgar Allan Burroughs. Una princesa de Marte supone el comienzo de una de las sagas más famosas de Burroughs. El escenario es un grandísimo esfuerzo imaginativo que se basa en la idea romántica de un planeta Marte surcado por canales. Hasta tal punto es así que en ocasiones se habla de un Marte a lo Burroughs. Su ficción se ha convertido en un paradigma. La presente novela es una aventura en estado puro. La conjunción de escenario y acción trepidante siguen manteniendo su vigor habitual. La combinación de un trasfondo imaginario tan exótico, monstruos, mujeres sensuales y, por supuesto, un héroe a la antigua usanza, el gran John Carter, recuperarán una ciencia ficción clásica con un ligero toque naif que añade un encanto especial a la obra. El personaje más emblemático del autor ha sido sin lugar a duda Tarzán, lo conocen todos, y la popularidad del mítico señor de la jungla africana ha sido tal que ha eclipsado buena parte de su restante producción literaria. Muy abundante y de calidad, y como muestra, pues oye, aquí tenemos un botón. Novela valorada con un 3,81. Y antes de seguir con la entrega número 32, creo que es de recibo que le des un muy buen like, que revientes ese botón de like que tienes ahí debajo, que te suscribas al canal si no lo has hecho, porque me ayudarás un montonazo a seguir haciendo crecer este archivo de TeraLink, y por supuesto activa notificaciones y todo lo demás. Cualquier cosa, cualquier duda, los comentarios los tienes para que digas o compartas lo que te apetezca. Así que nada, dicho esto, seguimos. Entrega 32. La guerra en el aire, por H.G. Wells. Que la ficción de H.G. Wells compartía origen con el subgénero de guerras futuras quedó demostrado con su novedosa aproximación a esta temática en La Guerra de los Mundos del año 1898. En esta historia, un confundido y ordinario individuo, el típico héroe de clase media tan querido por Wells, llamado Bert Smallways, es confundido con un inventor aeronáutico por los alemanes, que están preparando una flota de grandes aviones y cepelines para bombardear Nueva York. Atrapado a bordo del dirigible insignia, contemplan la devastación que las aeronaves causan en Manhattan. Interesante distopía valorada en un 3,12. Vamos con la entrega 33, El abismo de Maracotte, por Arthur Conan Doyle. Ha sido difícil encontrar información sobre esta historia, pero bueno, algo hemos hallado por ahí. Este volumen contiene la novela El abismo de Maracotte de 1929, protagonizada por el profesor Maracotte, colega de Challenger, que ya vimos en la entrega 21 de esta colección, con el título del profesor Challenger y la zona ponzoñosa, si os acordáis. Maracotte procede como él de los más reputados ambientes científicos. La razón de esta sustitución es muy simple. El profesor Maracotte es más Challenger que el Challenger de la novela El país de la bruma. Aquí tenemos una novela en la que una expedición submarina encuentra restos de la Atlántida. Y hasta aquí puedo leer, no sé nada más. Así que nada, una novela valorada por ahí con un 3,61.
Entrega número 34, Los juerguistas y otros cuentos fantásticos y de terror, de Robert Louis Stevenson. ¿Por qué me habían encerrado? ¿Qué había ocurrido? ¿Quién era el autor de aquellos gritos terribles e indescriptibles? ¿Un ser humano? Me parecía inconcebible. ¿Una fiera? Los gritos no parecían los de una bestia. ¿Y qué animal aparte de un león o un tigre podría hacer temblar así las sólidas paredes de la casa? Este volumen reúne por primera vez en castellano todos los relatos del gran Stevenson, un escritor que ha encantado a sucesivas generaciones de lectores desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Estos cuentos conforman uno de los universos más ricos y mágicos de la literatura universal. Aquí nos encontramos con historias tan populares como Los juerguistas, Janet la contrahecha y Olaya, además de otras obras maestras igualmente inolvidables. Compendio valorado con un 3,50. Entrega 35, Antes de Adán, por Jack London. En Antes de Adán, un muchacho del siglo XX se convierte durante sus sueños nocturnos en Colmillo Largo, un homínido del Pleistoceno que vive en una sociedad desgarrada por feroces conflictos de convivencia entre unas poblaciones que han alcanzado distintos estadios de evolución y otras. Cuando está despierto, nuestro protagonista pone en orden sus terribles episodios de la vida primitiva para darle un poco de coherencia cronológica a sus experiencias. A partir de aquí, London teje una sugerente teoría sobre la memoria racial. Novela valorada con un 3,93. Entrega 36. Cuando el dormido despierte, por H.G. Wells. Graham, un inglés normal y corriente del siglo XIX, cae en un coma y despierta 200 años en el futuro para descubrir que sus inversiones financieras han ido multiplicándose, extendiéndose en forma de compañías y holdings cada vez mayores y más poderosos hasta apropiarse de la mitad de las empresas y tierras del mundo. Es de facto el dueño de medio mundo. Durante su extraña catalepsia se ha ido convirtiendo en una celebridad muy popular y en un símbolo de carácter pseudomístico religioso. Sus intereses económicos han sido administrados por el Consejo Blanco, el resultado de la fusión de miles de consejos de administración a lo largo del tiempo. Sus 12 miembros, literalmente los gobernantes del mundo, ven peligrar sus privilegios y posición por la inesperada resurrección de quien, a fin de cuentas, es su jefe, y deciden encerrarlo y asesinarlo. Cuando el dormido despierte, nos traslada al futuro para mostrarnos los detalles de una megalópolis futurista regida por el capitalismo y la tiranía despiadada. Novela que tiene una pinta increíble, valorada con un 3,4. Entrega 37, Odisea en Marte, por Stanley G. Weinbaum. Una Odisea marciana es un cuento de ciencia ficción de Stanley G. Weinbaum, publicado originalmente en la edición de julio de 1934 de Wonder Stories. Fue el primer trabajo publicado de Weinbaum y es todavía el más conocido. 4 meses después tuvo una continuación llamada El Valle de los Sueños. Ambos son los únicos cuentos de Weinbaum ambientados en Marte. Weinbaum fue un precursor en muchos sentidos y los relatos recogidos en esta antología son una muestra excelente de ello. Desde Una Odisea marciana, donde aparece por primera vez un alienígena llamado Twill, que realmente siente y piensa como tal, hasta Máxima Adaptabilidad, donde desarrolla el concepto de los mutantes. La colección de cortos publicados en este volumen es del todo desconocida, pero bueno, se valora por ahí con un 3,81. Entrega 38, La muñeca sangrienta, de Gaston Leroux. Gaston Leroux es uno de los máximos exponentes de la literatura de misterio y terror del siglo XX, pero su fama mundial se debe fundamentalmente a dos de sus obras más emblemáticas, El fantasma de la ópera y El misterio del cuarto amarillo. Ambas están en esta colección, si bien hay otras de idéntica calidad que han permanecido en el olvido durante los últimos 40 años, como pasa con tantos autores. Este es el caso de La muñeca sangrienta, una magnífica novela de suspense que revela una de las principales preocupaciones del escritor, el misterio insondable que se encuentra en la frontera entre la vida y la muerte. Benedictine Mason observa a Christine, su amor platónico, y a un desconocido que la joven mantiene escondido en un armario.
Paralelamente, la marquesa de Coulterey asegura que está siendo vampirizada por su marido, mientras unas muchachas irán desapareciendo de la casa de campo de Mason. La oscura personalidad de este es el eje argumental de la novela y a su alrededor gira un sinfín de interrogantes que acentúan la intriga y la sensación de inquietud que produce la novela desde la primera página. Novela valorada con un 3,35. Entrega 39 y vamos con una nueva parte de la saga de Edgar Rice Burroughs llamada Dioses de Marte. La extraordinaria crónica del más famoso héroe interplanetario de nuestro tiempo, el grandioso John Carter del planeta rojo, en busca de la maravillosa y hermosísima princesa marciana Della Thoris. He aquí el Valle Dor, con sus morbosos cultivadores, el mar perdido de Corus, los grandes monos blancos sagrados, los sumos sacerdotes inmortales que solo se alimentan de carne humana suministrada por los viciosos verdugos. Por Dios bendito, qué ganas de leer esta saga. Valorada esta novela con un 3,88. Entrega número 40. Las aventuras de Arthur Gordon Pym, por Arthur Conan Doyle. A mi regreso de los Estados Unidos, luego de la increíble serie de aventuras en los mares del sur y otros lugares cuya narración hago en estas páginas, el azar me hizo conocer a varios caballeros, quienes profundamente interesados en todo lo que se relacionaba con los parajes que había visitado, me urgían continuamente a ofrecer mi narración al público, pero yo tenía diversas razones para negarme. Principalmente temía no poder redactar de memoria una relación con la hilación necesaria para obtener la fisonomía de la verdad. Uno de estos caballeros era Mr. Poe, escritor. Él me comprometió a redactar enseguida una narración completa de todo lo que había visto y soportado, y afirmó que, por deforme que fuera mi escrito desde el punto de vista literario, esto constituiría el mejor motivo para ser recibida, como algo real. Luego me propuso, ante mis negativas constantes, que lo dejara redactar a su manera una narración de mis aventuras, de acuerdo a los sucesos relatados por mí. No pude negarme, así que Arthur Gordon Pym. Aquí está la novela, valorada en 3,52. Bueno, ya está, seguimos. Entrega número 41. Carmilla, por J. Sheridan Le Fanu. En un castillo aislado, en lo profundo del bosque austriaco, Laura lleva una vida solitaria con la única compañía de su padre enfermo, hasta que una noche de luna, un carruaje tirado por caballos aparece a la vista, llevando a una invitada inesperada, la hermosa Carmilla. Así comienza una febril amistad entre Laura y su misterioso y fascinante compañero, pero a medida que Carmilla se vuelve cada vez más extraña y volátil, propensa a vagabundeos nocturnos espeluznantes, Laura, sin embargo, se encuentra atormentada por pesadillas y cada día está más débil. Precediendo a Drácula por 26 años, Carmilla es la historia original de vampiros, inmersa en tensión sexual y romanticismo gótico. ¿Quién copió a quién? Novela valorada con un 3,82. Vamos con la entrega número 42, De la Tierra a la Luna, por Julio Verne. De la Tierra a la Luna es una archifamosísima novela científica y satírica del escritor Julio Verne. La obra, que comienza como una sátira del estereotipo estadounidense de la época, es un intento por describir, por primera vez con minuciosidad científica, los problemas que hay que resolver para lograr enviar un objeto a la Luna. Un intrépido proyecto adivina los corazones de los miembros del Gun Club. Se trata de enviar a la Luna un proyectil que, auxiliado por el monstruoso cañón Columbia, hará la función de una auténtica nave espacial, para hacer realidad en el siglo XIX un viejo sueño del ser humano: atravesar el espacio y descubrir un mundo lunar hasta entonces totalmente en penumbras. Tanto esta novela como Alrededor de la Luna sorprenden por el número de anticipaciones que presenta Julio Verne, como por ejemplo el lugar del lanzamiento del proyectil, muy cercano a Cabo Cañaveral, lugar donde la NASA hoy en día envía sus cohetes. Novela famosísima, valorada con un 3,78. Entrega número 43. El Talón de Hierro, de Jack London. El Talón de Hierro aborda en 1908 una historia de amor futurista y premonitoria, un formato que le sirve para denunciar la conformación de un cruel y sangriento sistema capitalista que siembra de muerte y miseria a los trabajadores de todo el mundo, y en especial a los norteamericanos en la segunda década del siglo XX. La obra en su día fue considerada como el principio de la distopía moderna.
El Talón de Hierro es la biografía del revolucionario norteamericano Ernest Everhart, capturado y ejecutado en 1932 por haber tomado parte en una frustrada revolución obrera. Según la novela, 7 siglos después de su muerte, aparece un manuscrito de su esposa Avis Everhart, quien relata un duro periodo turbulento de la historia caracterizado por la consolidación y advenimiento del Talón de Hierro, un poder económico y político sin precedentes en la humanidad, que no dudará en reprimir a sangre y fuego cualquier intento organizado de enfrentarlo en la defensa de los derechos de los trabajadores. 20 años después, el fascismo dominaría Europa. Novela valorada con un 3,77. Venga que esto no para de mejorar. Entrega 44, El Club de los Suicidas, por Robert Louis Stevenson. Apareció por primera vez durante 1878 en la London Magazine y en 1882 reapareció en el primer tomo de las Nuevas Noches Árabes. Se trata de una colección de 3 relatos fantásticos que, fusionados, conforman una obra notable de la literatura victoriana. Las 3 historias de detectives que componen este volumen son fundamentales para comprender la evolución de esta clase de relatos. La trilogía introduce 2 personajes célebres de la narrativa fantástica, el príncipe Floricel de Bohemia y su segunda de a bordo, Geraldine. En el Club de los Suicidas, ambos se introducen en una extraña sociedad secreta cuyos miembros invariablemente terminan suicidándose. Si no, el libro no se llamaría como se llama. Novela valorada en un 3,47. Vamos con la entrega 45, El Dominico Blanco, por Gustav Meyrink. El autor del Golem, presente también en esta colección, nos presenta una de las obras fundamentales del género fantástico. Maestro de la novela esotérica, Gustav Meyrink describe en El Dominico Blanco el viaje espiritual de un joven, un ser invisible, cuya fascinante aventura nos es narrada a través del autor. Cristóbal Palomar, ese es el nombre del invisible protagonista de esta novela, ha sido adoptado por un personaje un tanto extravagante, el barón von Jocher, farolero de la ciudad, cuyo antepasado había recibido el título de nobleza a causa de su oficio. La relación con el barón le abre a Cristóbal un camino situado entre los límites del sueño y de la realidad, poblado de enigmas, por lo que transita desde el espectro de un dominico blanco hasta la misteriosa figura de la cabeza de la medusa. El Dominico Blanco, publicada en 1921, es una de las obras fundamentales del género fantástico, en su vertiente más ocultista y esotérica. Previamente, en 1915, Meyrink había publicado la novela que le convertiría en un autor reconocido y de culto, El Golem, que está presente en esta colección. Esta novela está valorada con un 3,87. Y vamos con la entrega número 46, Suicidas y otros relatos, de Robert Louis Stevenson. Tal vez en este volumen tengamos la trilogía de relatos breves de personas que desean acabar con su vida que no se incluyeron en la entrega número 44 que hemos visto hace un momento. Aquí contamos con la historia del joven con las tartas de crema, la historia del médico y el baúl de Saratoga y la aventura del taxi Hanson, que relata las hazañas del príncipe Floricel de Bohemia y su lugarteniente Geraldine a lo largo de algunos de los años del siglo XIX. Aunque es probablemente que esta novela no sea de Robert Louis Stevenson y se trate de otros suicidas distintos, habrá que esperar a ver qué es lo que se publica en este tomo. Si es la comentada en este volumen, su nota es un 3,47. Vamos con la entrega 47, Ella, la mujer eterna. Y sintiéndolo mucho, no he encontrado absolutamente nada sobre esto. Bueno, o más bien lo que he encontrado no se ajusta a una colección como esta, por lo que si alguien tiene información al respecto de esta entrega, pues que lo ponga en comentarios porque estoy muy interesado en saberlo, ¿de acuerdo? Gracias. ¡Mua! Entrega número 48, El monje, por Matthew G. Lewis. Libro terrible y una de las cimas de la novela gótica. Vio la luz en marzo de 1796 y despertó inmediatamente el interés y el asombro de la crítica y el público. Hoy, 200 años más tarde, el poder hipnótico de su prosa y el veneno moral que destilan sus páginas sigue despertando el asombro de las generaciones de lectores que gustan del terror clásico. Ya desde su aparición, la obra fue tachada y condenada por impía, libertina, atea y corrompida. H.P. Lovecraft, maestro de ceremonias de la literatura macabra, la consideraba una obra maestra de verdadera pesadilla cuyos elementos generales de corte gótico están condimentados con un cúmulo de rasgos macabros.
La novela nos presenta a un monje español llamado Ambrosio, quien de un estado profundamente virtuoso pasa a ser tentado por el demonio bajo la apariencia de la doncella Matilde. Finalmente, Ambrosio es condenado a morir en manos de la Inquisición. Novela valorada con un 3,81, que desde luego es muy curiosa. Venga, que nos queda muy poquito. Entrega número 49, El Señor de la Guerra de Marte, por Edgar Rice Burroughs. Y aquí tenemos el tercer título de la serie de John Carter, de Marte. Nos devuelve a la acción bruscamente interrumpida en Dioses de Marte, donde Deya Thoris queda cautiva junto a la doncella Zubia y la vengativa Fëdor en la celda del Templo del Sol, que no se abrirá hasta transcurrido un año marciano. John Carter y su inseparable Walla volverán a recorrer Barson, el Marte imaginado por el autor desde las llanuras carmesí del Valle d'Or hasta las tierras de los hombres amarillos. Sin duda, esta saga es el gran blockbuster de esta colección. Novela valorada con un 3,84. Y venga, que ya está aquí la entrega 50, La isla de los pingüinos, por Anatole France. En esta parodia de la historia de la civilización, Anatole France escogió como protagonista a un animal gracioso y dominguero que le recuerda a la caricatura de los burgueses de finales del siglo XIX y principios del XX, los pingüinos. La isla de los pingüinos arranca con un episodio hilarante, el bautizo por error a cargo de Sam Mael de los pingüinos del Ártico. A partir de ahí, Anatole France describe en forma de novela los rasgos más notables de la historia de la humanidad, mezclando amor y la guerra, el poder absoluto y la revolución, la religión, la especulación financiera, incluso insinuando la guerra nuclear y denunciando los rasgos más característicos del actual proceso de globalización, que como se ve no son nada nuevos. Es difícil a veces contener la risa al leer este texto, heredero de Rabelais y Swift, y que se anticipa al mismísimo George Orwell. Novela valorada con un 3,66. Y bueno, corazones de melón, hasta aquí el repaso de la segunda parte de la colección Maestros del Fantástico de RBA. Ya nos queda muy poquito, nos quedan solamente 20 y poquitas entregas, creo que eran 70 en total si no recuerdo mal, y lo veremos dentro de muy poco tiempo en otro vídeo. Y a continuación del repaso de esas novelas, pues daré mi opinión personal al respecto de la colección y qué es lo que voy a hacer yo con ella, si me la voy a hacer entera, si voy a coger algún volumen, etcétera. Todo eso lo veremos ya en el siguiente vídeo. Mientras tanto, pues si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita, pon comentarios, di lo que te apetezca, comenta alguna novela, etcétera, y nos veremos en el próximo vídeo. Y bueno, yo ya me marcho, que es que he quedado. ¡Hala! ¡Hasta luego!